Orar, inclinar nuestros rostros ahí donde estamos y vamos a pedirle al Padre que nos dé dirección en esta tarde. Padre, gracias, Padre Yahweh, por este tiempo, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por abrir camino, Padre, para este tiempo, Padre, a través de tu alabanza, de este tiempo de alabarte, de glorificarte, de exaltar y de glorificar tu santo nombre. Padre Yahweh, te pedimos que sea tu mismo Ruach, Padre, tu Ruach HaKodesh, enseñándonos, instruyéndonos en esta hora, en este tiempo, y que sea tu palabra hablada a nuestros corazones, que puedas traer una semilla, la cual pueda ser depositada en el corazón de cada uno de nosotros, y que a su tiempo, Padre, esta palabra pueda dar un fruto en nuestros corazones. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. La semana pasada hablábamos o compartía con ustedes respecto a lo que habla la palabra respecto al final de los tiempos o en los últimos días. Recordábamos simplemente, dice que se levantarían muchos falsos maestros, pastores, que con su sensacionalismo, dice el escritor en la traducción de la versión de las Américas, dice que harían apostatar a muchos, vamos a ponerlo de esa manera, en una manera muy simple, quería apostatar, a retroceder a muchos de ellos, y no solamente a muchos de ellos, sino que por medio de artimañas y de tantas cosas, dice, blasfemaría lo que es la verdad, al punto de poder llegar a no poder distinguir. Hablábamos que hay personas que tienen ciertos carismatos, que tienen ciertos dones, pero sí están los dones, pero muchas veces parece que son, pero no son. Yo te decía, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se mira tan espiritual significa que es tan espiritual. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es muy importante que tú y yo lo entendamos. Porque aún a pesar de que hay dones, y dice la palabra, dice que Él dio dones, a los hombres, muchas veces por el falta de carácter o de personalidad, la persona termina abusando de los dones que Yahweh dio, o los ministra, o los usa de una manera incorrecta, vamos a llamarla de esa manera. Dice la palabra, dice que llegaría el punto que muchos de ellos blasfemarían lo que es la verdad, al punto, vamos a ponerlo de esta manera, distorsionarían la verdad, al punto en el que si uno no tiene cuidado, o uno no está consciente, el tiempo ni la hora en la que tú y yo vivimos, dice la palabra, ¿cuántos creemos que estamos dentro de la culminación de los últimos tiempos, sino es que en el final de los tiempos? Y no es por decir, vamos a llamarlo de esta manera, no te estoy diciendo que va a venir, que va a retornar mañana, pero dice la palabra que así como sucedió en los días de Noé, y en los días de Lot, y en todos esos tiempos, dice, así sería en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Si tú miras en los tiempos de Lot, era tanta depravación y tanta degeneración la que había en esos tiempos, que no son tiempos muy diferentes y muy lejanos de los que tú y yo estamos viviendo hoy en día. Dice la palabra que en el final de los tiempos, dice, muchos tendrían la apariencia de amar a Elohim mismo, de reverenciar a Elohim, pero serían amadores de sí mismos, calumniadores, desobedientes a sus padres y de tantas cosas. Y son lo mismo los tiempos que tú y yo estamos viviendo en este tiempo de ahora. Si tú vas al libro de Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24 nos habla acerca de muchos acontecimientos y de muchas cosas que sucederían. Pero nuestra mirada, donde debe de estar puesta nuestra mirada, es en Israel. Si tú y yo no tenemos nuestra mirada, muchos de nosotros podemos tomarlo muy a la ligera, o poder decir, bueno, es el pueblo judío, el pueblo hebreo por allá, nosotros acá, que Dios, que Yahweh me bendiga, yo estoy bien por este lado, y las luchas y las aflicciones, yo solamente oro por ellos, bendigo a ellos, porque tu palabra dice que bienaventurado es aquel que dice que aquel persona que los bendice será bendecido, y que los maldice será bendecido, y mejor bendecimos, y podemos ponerlo de una manera muy simple. Pero en realidad donde nuestros ojos deben de estar puestos es en Israel. Porque si tú lees, dice, y de la higuera aprendan esta parábola.
Tú y yo no sabemos cuándo es el tiempo ni la venida y el retorno de nuestro Mesías, pero a través de las cosas que tú y yo vemos, de los acontecimientos que suceden, de muchas de las lunas que tú y yo hemos pasado años atrás y tiempo atrás, pueden mirarse, dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 13, dice que a través de las señales, de las luminares del sol, de la luna y las estrellas, dice serían para marcar el tiempo. Y la palabra tiempo también viene a ser representada en la palabra moed, que significa tiempos o estaciones, o moed, pero la misma palabra que significa moed es la misma palabra que se le da a los tiempos designados, que en el Levítico capítulo 23 Yahweh establece que serían tiempos designados y tiempos señalados ¿por quién? Por Yahweh. Por eso a través de todas las señales que tú y yo vemos, no son cosas simplemente que suceden, que sí es cosa de la astrología, que ya están programados, tantas cosas que sucederían, lo que tú y yo conocemos como la luna de sangre y tantas cosas que tú y yo hemos mirado, que entre muchos podríamos decir es simplemente el efecto cuando el sol y la luna se ponen en cierta posición que da el efecto como una luna roja, y muchas cosas que podríamos hablar respecto a ello, pero todos ellos tienen un significado y un tiempo preciso. Dice que de estas cosas tú y yo aprenderíamos cuando nuestros ojos están puestos en Israel y viendo las cosas que suceden en Israel. Tú y yo no podemos conocer el tiempo, el día ni la hora. Dice que ni siquiera los ángeles, ni siquiera él mismo dice conoce cuándo sería el tiempo ni la hora. No lo podríamos sacar con exactitud, pero siempre uso esta referencia. Es como la persona o la ama de casa que tiene muy bien preparado su sazón en su cocina, que no tiene medidas, que no tiene, vamos a llamarle una cierta cantidad de lo que le echa al alimento, a la comida, simplemente agarra, echa y prueba. Y uno puede decir, ¿y cómo sabes que ya está? Quien no sabe, que él nunca ha cocinado, va a decir, ¿y cómo sabes que la comida ya está lista? Porque huele. Ya mero está. Lo mismo sucede con nosotros como creyentes. Si tú y yo estamos perdidos respecto a estas cosas, tú y yo estamos perdidos en muchas cosas. Porque por mucho tiempo el enemigo nos ha hecho creer y nos ha hecho pensar que nada tenemos que ver con Israel. Es más, aún hay un antisemitismo respecto a todo lo que pertenece al pueblo hebreo, todo lo que pertenece al pueblo judío, de tal manera que muchos, aún siendo creyentes, dicen, pero es que eso está mal, y se puede levantar y hablar un montón de cosas, cuando somos ajenos a todas estas cosas, cuando en realidad nuestros ojos deben de estar puestos ahí. Porque dice la palabra, dice, de ligera aprenderán, que cuando todas estas cosas acontezcan, dice, sabrán que el tiempo y el retorno de la venida de nuestro Adón está cerca. ¿Por qué en Israel? Número uno, porque es la tierra que Yahweh escogió. Es una tierra que por mucho tiempo ha sido peleada, a pesar de ser un territorio tan pequeño. Es un pueblo que ha sufrido tanto, exilios, guerras, batallas, contra un solo pueblo. Y la misma palabra dice que cuando todas estas cosas acontezcan y las naciones echen suerte en contra de su tierra, dice el libro de Joel, dice que él se levantará, dice, en contra de las naciones que dividieron su tierra. Y tantas cosas que tú y yo podemos hablar de las profecías que están acontecidas, que podrían suceder, pero cuando tú y yo podemos mirar simplemente, ¿y por qué te hablo esto? ¿Cuántos supimos que Israel fue, aunque no sufrió tantos daños, ¿cuántos nos enteramos de las grandes, de la cantidad enorme de misiles que Gaza lanzó en contra de Israel en ese tiempo? Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Porque Israel es el centro de todo. Cuando algo le sucede a Israel, todas las naciones se sacuden. ¿Cuántos entendemos eso? Y si no,
vamos a llamarle, indaga, busca. Hay tanta información que tú y yo podemos buscar y ver hoy en día, y podemos darnos cuenta de los acontecimientos y hechos proféticos que están por acontecer y las cosas que sucederían. Ahora, hablando respecto a esto, yo te hablaba la semana pasada, si tú y yo no tenemos el discernimiento de lo que se nos habla, de lo que se nos enseña, muchos de nosotros podríamos caer en el engaño y ser desviados. Y cuando la palabra habla, dice que el sensacionalismo y tantas cosas, mucha gente, y perdóname mi expresión, pero mucha gente se mueve por emoción. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y con esto no estoy diciendo que Yahweh no toque la vida de una persona o que no toque la vida de tal persona. Pero lo importante es de lo que Yahweh haga aquí adentro. Tú puedes mirar muchas partes y a lo largo de muchos lugares, congresos y tantas cosas que se realizan, y no estoy diciendo que está mal, pero puedes mirar multitud de gentes y de personas que pueden haber en un concierto, en un lugar, y miles, y se hace un llamado al altar, y las multitudes y las masas y las multitudes pasan el altar y levantando sus manos y corazón con quebrantado, y lloran y estremecen sus corazones en ese tiempo. Pero al salir de ahí, si Yahweh no hizo nada aquí, de nada sirve. Porque es lo que ocasiona Yahweh aquí, no son sacrificios externos. Dice la palabra, dice, si no, tú no lo demandarías, dice, pero es lo que Yahweh hace aquí adentro de nuestras vidas. Es la transformación que cada uno puede recibir en nuestros corazones y en nuestra mente. Una persona puede nacer de nuevo. La persona, cuando viene a los pies del Mesías, cuando viene a los pies de Yeshua, esa persona nace de nuevo. Cuando abre su vida y su corazón y le entrega y deja que Él sea el dueño y el amo de su Adón, de su Señor, como pudiéramos decir, y abre las puertas, dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y saldré con él y él conmigo. En ese momento el Padre abre la puerta de nuestros corazones cuando tú y yo le dejamos entrar y le confesamos con nuestra boca. Dice que todo aquel que confiesa con su boca que el Adón, dice, será salvo. Y recibe esa salvación, y no es por obras, algo que tú y hayamos hecho, no es por algo que tú y yo realizamos, no es porque hayamos sido semejante buenos o muy buenas personas. Al contrario, dice la palabra, dice que sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso, porque si yo digo que no he pecado, yo estoy siendo mentiroso a él. Dice el apóstol Pablo, dice, entre los pecadores, dice, entre los cuales yo soy el primero de todos. Todos hemos pecado. Si yo digo que yo no he pecado, David decía en el libro de los Salmos, dice, mira y escudriña mi corazón, si en mí no hay camino engañoso, camino de iniquidad, escudriñame y mira lo que hay en mi corazón. Dice, engañoso es el corazón del hombre. Dice, ¿quién lo conocerá? Mas yo, Yahweh, que escudriño los corazones y doy a cada uno según sus obras. Tú y yo tenemos poder, tantas justificaciones para nuestros hechos, para nuestras acciones. Y muchas veces podemos justificarnos y poder decir, ¿sabes una cosa? Yo sé que Yahweh conoce mi corazón, y lo que mayor tristeza nos debe de dar o pena es que verdaderamente Yahweh conoce nuestros corazones, porque Yahweh conoce si es simplemente una autojustificación o verdaderamente es un hecho y una realidad de mi corazón. Eso es lo que más nos debe de afligir. Al ser humano tú y yo lo podemos engañar. Yo te puedo poner una cara y te puedo dar una cara y tal vez te pueda engañar. Pero ¿sabes a quién tú y yo no podemos engañar? A Él. Dice, ¿a dónde iré de tu presencia? Dice, si subo hasta lo más alto, allí tú estás. Si desciendo hasta las profundidades, aún allí me agarría tu mano. Donde quiera Él está. Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Y sabes que vivimos en un tiempo difícil. Y sabes que hay un gran peligro
en nuestras vidas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo corremos un gran peligro si tú y yo no tenemos un pastor que nos guíe y que dirija nuestros caminos. Y me puedo parar con el oficio de pastor delante de ustedes, pero déjame decirte, el pastor que estoy hablando no es de mí. Estoy hablando de Yeshua. Y me puedo parar con ese oficio de pastor con la autoridad que Yahweh me ha dado. Pero no es para mí. Es la necesidad que tú y yo tenemos. Y la gran necesidad que tú y yo tenemos como personas. De ser dirigidos, de ser instruidos y de ser guiados por Él. ¿Cuántos lo entendemos? Tú y yo necesitamos dirección en nuestras vidas. Dice Juan capítulo 10. Dice, el ladrón no ha venido sino a robar, matar, versículo 10, Juan 10, versículo 10 al 11, dice, el ladrón no ha venido sino a robar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién vino a traernos vida? Yeshua. ¿Quién es el que vino a robar, matar y destruir? Este es Satán, este es Satanás. Y sabes, aún muchas veces, déjame dejarlo, no voy a tocar este punto, pero vamos a leer el versículo donde dice, yo soy el buen pastor da su vida, ¿por quién? Por sus ovejas. Significa que si Yeshua está diciendo que Él es el buen pastor, significa que también hay malos pastores. La palabra lo describe. Dice, si es posible de engañar a los escogidos en el final de los tiempos. Si Yeshua está diciendo quién es el buen pastor, eso nos quiere decir o nos habla a todos y a cada uno de nosotros que el buen pastor es Él. El rebaño del cual Yeshua tiene y el rebaño el cual Él pastorea somos todos nosotros. Y tú y yo, vuelvo a insistir, tenemos la necesidad de ser guiados y de ser instruidos por Él. Como ovejas que tú y yo somos. Número uno, cuando tú y yo podemos mirar a ese acontecimiento, ¿quién era el auditorio al cual Yeshua estaba predicando? O sus contemporáneos de aquel entonces. Cuando Yeshua estaba pregonando estas palabras, predicando estas palabras, dice, yo soy el buen pastor. Dice, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. El auditorio el cual Yeshua tenía y del cual estaba rodeado eran judíos. Su auditorio al cual estaba dando estas palabras, recordemos que hubo una gran división. Si tú y yo vamos al libro del libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 12, 11, 12, 17, 22, tú y yo nos podemos dar tantas cosas que sucedieron en esa división. Muchos judíos habían ido. Recordemos que 2 tribus se quedaron con Roboam. ¿Cuáles fueron esas 2 tribus, que se quedaron con Roboam? Gracias, Padre, ¿verdad? Vamos bien. Judá y Benjamín. Fueron las tribus que se quedaron, que permanecieron con él, pero que si aún tú y yo indagamos un poquito más, vemos que también se había salido de la tribu de Leví, de los levitas, porque se quedaron nada más 2, que fue Judá y Benjamín. Y junto con esas 10 tribus que se habían salido, iba la tribu de Leví, de los levitas, a la cual les estaba encargado el oficio del templo, los sacrificios, todo lo que concernía al templo, que estaba en Jerusalén. A ellos les había sido encomendado por medio de Aarón y por medio de las generaciones que eran de un sacerdocio levítico. A ellos les pertenecía a ese oficio. Y cuando ellos salieron y se fueron por medio de Jeroboam, que se llevó esas 10 tribus,
Si tú y yo seguimos viendo en las Escrituras, parte de este pueblo retornó, porque dice la palabra de esta tribu de Leví, de los levitas retornaron, porque dice la palabra, dice que al momento de que Jeroboam dice que instituyó pastores de su propio corazón e inventó fiestas también de su propio corazón. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Leví? Parte de ellos que se habían ido con Jeroboam regresaron. Porque ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá si nuestro culto, nuestro servicio está en Jerusalén? Que era donde estaba el templo, donde ellos tenían que oficiar dentro de las cosas del templo, como sacerdotes, como el sacerdocio que Yahweh había establecido. Y si tú miras, dice que Jeroboam dice, levantó dioses y dijo, estos son nuestros dioses que nos sacaron. Dice, porque si yo no hago otra cosa, este pueblo regresará a rendir culto a Elohim. Y ahí fue donde Jeroboam, vamos a llamarle, fue el error de Jeroboam, donde Jeroboam falló, porque Yahweh por medio del profeta le había dicho que él entregaría ese reino, que él daría ese reino a él, pero no lo haría en los tiempos de David, su padre. Pero vemos que Salomón, el corazón de Salomón se desvió, se corrompió, debido a las mujeres que tomó, y abrazó los ídolos de todas las demás naciones, hizo los ídolos también para él, y luego tomó su trono Roboam. Y cuando vinieron a pedir consejo y vinieron delante de él, en lugar de pedir consejo a los ancianos, pidió consejo ¿a quién? A los jóvenes. El joven es imprudente y es inmaduro. El mayor, el anciano, es sabio. Muchas veces el joven dice, no, es que ya la persona está grande. Sí, pero déjame decirte que ese mayor y ese viejito, como tú y yo podríamos decir, tiene más sabiduría que todos juntos. Porque ¿sabes cuál es la mejor experiencia? La vida. Tú y yo podemos aprender cosas aquí, pero aún a través de nuestros errores y de nuestras fallas, tú y yo aprendemos. Muchas veces el Padre nos permite pasar por lugares. No todo en esta vida, no me quiero desviar del punto, pero no todo en esta vida son victorias. Pastor, no todos son victorias. Porque a través de tus derrotas, de tus fracasos, Él te quiere enseñar. A través de las dificultades y las metidas de pata que uno da, a través de eso uno aprende. Y tú y yo tenemos que aprender de nuestros errores. Tú y yo tenemos que aprender de nuestros fracasos. No es porque fallé, perdí la batalla, pero no perdiste la guerra. Perdiste solamente una batalla. Dice la palabra, dice, porque 7 veces caerá el justo, pero 7 veces lo mirarás levantarse. No importa cuántas caídas tengas, cuántas veces toques el suelo, lo importante aquí es cuántas veces tú y yo te levantamos, cuántas veces tú y yo nos levantamos. Caíste, está bien, pero no por eso te vas a quedar postrado y llorando. Hay tiempo para todo. Tiempo para llorar, sí. Y tiempo para clamar a Yahweh, sí. Pero si tú miras cuando Josué perdieron la gran batalla contra el pueblo de Jai y los derrotaron, dice que este hombre se echó a llorar. Y Yahweh le dice, ¿qué haces? ¿Para qué lloras? Levántate. Porque el pueblo ha pecado, por eso ha venido derrota sobre todo el pueblo. Di conmigo, hay tiempo para todo. ¿Sabes? No todo en esta vida es para que nos soben el hombro. También hay tiempo en el que tenemos que levantarnos y pelear la batalla. ¿Cuánto lo entendemos?
Voltea con la persona que está a tu lado y dile, a través de nuestros fracasos y de nuestras derrotas, también podemos tú y yo aprender. Amén. Si tú miras, cuando Absalón quería quitarle el reino a David, que era su padre, una de las cosas que David hizo, dice, cuando vio que Absalón venía en contra de él y en contra de ellos, David no dijo, vayamos y peleemos. David dijo, vayámonos. Para muchos de nosotros pudiéramos decir, el hombre que tenía conforme el corazón de Elohim, el corazón de Yahweh, se dio, corrió, se dio la fuga. El hombre que tenía tantas victorias, un hombre que era guerrero, un hombre que había derrotado a un gigante con una sola piedra, dijo, vayamos. Porque sabes, porque el pueblo estaba en peligro. Pero después subió a aquel lugar y dijo, si Yahweh se apiada de nosotros y encontramos gracia delante de Él, Él nos dejará ir adelante. Sabes, tenemos que aprender a confiar en Él. No todo en esta vida la podemos hacer en nuestras fuerzas. ¿Sabes cuándo tú y yo estamos perdidos? En el momento en el que tú y yo pensamos que todas las cosas las podemos hacer por nuestras fuerzas. Ese es el momento en el que tú y yo estamos derrotados. En el momento que yo pienso que yo puedo hacer las cosas por mi propia fuerza, sabes, ese es en el momento que tú y yo estamos decretando nuestra derrota. Porque no eres tú peleando tu batalla. No soy yo peleando la batalla. Es Elohim con nosotros. Moisés dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. No nos lleves a ningún lado. ¿De qué nos serviría conquistar esta propia tierra con nuestras fuerzas? Pero si tú no vas delante de nosotros, no lo queremos. Porque ¿sabes por qué? Porque serían sus propias fuerzas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es mejor que Yahweh pelee tus batallas que tú las pelees solo. ¿Cuántos decimos amén? No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Él. Y regresando al punto, el pueblo que le estaba escuchando eran los contemporáneos, eran puros judíos. Y le estaban diciendo, Yahshua le dijo, porque ahora tengo otras ovejas, dice que no son de este redil, pero a las cuales también debo de ir. ¿Cuáles eran esas otras ovejas? No solamente éramos nosotros los perdidos, pero recordemos que dice la palabra que los suyos vino y los suyos no le recibieron. A quien ellos estaban esperando era el Mesías, era Yeshua, pero no en la forma en la que tú y yo lo vimos. Dice que tú y yo contemplamos y vimos la gloria del unigénito. Dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Tú y yo le vimos. Tú y yo sabemos que Él vino, pero muchos de ellos siguieron vamos a llamarle, perdidos, descarriados. Muchos de ellos fueron en un exilio, en un cautiverio por 70 años.
Y aún uno puede decir, bueno, regresaron de su cautiverio. Y después de que regresaron de su cautiverio, ya se cumplió la profecía. No, la profecía no se ha cumplido, porque hasta el día de hoy hay mucho judío que sigue fuera, desterrado de su pueblo, de su patria, de su nación, de su nacionalidad. Exiliados hasta el día de hoy. Tú puedes mirar mucho judío fuera. Y te estoy hablando de la casa de Judá. No solamente porque regresaron en el cautiverio en el tiempo de Nehemías y regresaron y reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, los muros de Jerusalén que estaban destrozados, desechados, significa que regresaron todos. Es más, se estima que solamente un 20% regresó. Y muchos otros se quedaron allá. Hasta el día de hoy muchos siguen desterrados. Ahora vamos a hablar. ¿Quién es ese buen pastor? No soy yo, que no me miren a mí, no se crean. ¿Quién es ese buen pastor? Es Yeshua. Es Él. Voltea con la persona que está con tu lado y dile, Él es proveedor. Él es una persona que tiene liderazgo. Es aquel que te protege. Es aquel que cuida de ti. Él es tu pastor. Y tú y yo solo somos ovejas de Él. Somos ovejas de Él. Sin pastor, sabes que el rebaño está disperso. Vamos al libro de... Vamos a guardar lugar, el libro de Zacarías, y ahorita llegamos ahí. ¿Sabes? Sin pastor el rebaño, número uno, ¿qué pasaría si las ovejas no tienen un pastor? ¿Cuáles son esas cosas que acontecerían? Tú y yo no podemos estar sin pastor. Te lo voy a poner de esa manera. Tú y yo no podemos estar sin pastor. No podemos. Sin pastor, tú y yo estamos perdidos. La oveja necesita del pastor que las guíe. Y vuelvo a repetir, no te estoy hablando de mí, estoy hablando de Yeshua. Tú y yo necesitamos a Él que nos guíe, que nos dirija, porque sin un pastor, las ovejas están perdidas. Las ovejas, di conmigo, se descarrían. Se van por su lado. Todas van en manada. Una oveja no puede estar sola. Las ovejas, di conmigo, andan en manada. Tú nunca vas a ver una oveja por allá separada. Y si la ves separada es porque esa oveja se perdió. Amén. No, yo no sé nada de eso, ¿verdad? Yo estoy diciendo físicamente lo que es una oveja. Pero una oveja separada, te voy a decir una cosa y muy importante sin tomarlo a juego. Muchos de nosotros, tú y yo podemos decir, yo tengo mi relación con Él en mi casa. Yo le busco, yo le alabo, yo le exalto, yo le glorifico. Y te digo una cosa, no lo dudo. No dudo que tal vez le alabes, que lo glorifiques, que le exaltes, que tengas tu intimidad, tu comunión con Él. Pero la palabra dice que en el final de los tiempos, Él regresaría por una iglesia, por una asamblea, sin mancha y sin arruga. Y esa iglesia, esa asamblea, esa quejilá, es la novia del Mesías. Es la novia de Yeshua. Y la iglesia, la novia del Mesías, eso es donde se congrega el cuerpo de creyentes, todos juntos. En el lugar que Él ha establecido para adorar y para glorificar, di conmigo su nombre.
Por eso es importante que tú y yo nos congreguemos. La palabra, es más, dice la palabra, es una ordenanza, es un mandato. Di conmigo, el congregarse es una ordenanza. La palabra dice en el libro de Hebreos, dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y hay costumbre. ¿Sabes? Satanás es muy astuto. Y yo siempre lo he puesto de esta manera. Cuando una persona falta una vez al servicio, por el motivo que sea, familiar, circunstancial, estuvo fuera de sus planes, fuera de sus límites, lo que tú quieras, justificada o injustificadamente, está bien, se faltó. Yo digo, bueno, ya no pude. Pero el siguiente servicio, algo más se atraviesa y por un otro motivo yo ya no vine. Digo, bueno, ya. ¿Sabes? La tercera vez uno va a decir, si puedo, voy. Si Yahweh quiere, si Yahweh sí quiere que vengas. A veces decimos si Yahweh quiere, ¿verdad? No, la voluntad de Yahweh es que vengamos. Por eso la palabra dice no dejar de congregarse. Por eso es un mandato. Uno puede decir, bueno, el domingo no es mandato. ¿Por qué el sábado sí y el domingo no es mandato? ¿Sabes por qué? Porque el cuarto mandamiento, dice la palabra, guardarás el día de reposo para honrarlo, para santificarlo. Y será un día consagrado a Yahweh tu Elohim. Y porque es un día consagrado y separado para Yahweh nuestro Elohim, y dice la palabra que esa es la señal entre Él y su pueblo, por eso es el día que Él escogió para reunirse, para congregarse con su pueblo. Y cuando tú y yo venimos al servicio de Shabbat, al servicio de la adoración, y nos presentamos delante de su casa, no estoy viniendo porque tengo que ir a la iglesia, estoy viniendo porque es un día apartado y consagrado, donde yo, como persona, como individuo, como el cuerpo del Mesías, tengo una cita con mi Elohim. ¿Cuánto lo entendemos? Esa es una cita que tú y yo tenemos. Tu principal propósito por el cual tú y yo venimos es para rendirle adoración y exaltación a Él, que todo lo merece. Y la palabra viene a ser nuestro culto racional. ¿Sabes? La alabanza viene a ser el sacrificio que tú y yo presentamos delante de Él. El venir y presentarme delante de la adoración y levantar y exaltar mis manos. Uno puede decir, bueno, si puede llegar el servicio de la alabanza, pues bueno, estoy bien. Si no, pues bueno, la palabra es la buena. Esa me va a alimentar. No, déjame decirte que es todo junto. Es todo el combo, vamos a llamarle. Tú vas a la tienda, tú vas a comerte la hamburguesa y tú vas a pedir las papas y la coca y el refresco y todo completo. ¿Sí o no? No vas a querer nada más las puras papas, o no vas a querer solamente esto, vas a querer todo completo. Es lo mismo. La adoración es el tiempo en el que tú y yo como personas presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Elohim. Porque es en el único momento en el que por voluntad propia y por decisión propia yo levanto mis manos, yo danzo delante de la presencia de Él y yo estoy presentando mi cuerpo como un sacrificio de alabanza delante de Él. Es el único tiempo donde tú y yo como personas hacemos algo por Él. Levanto, me salgo de mi lugar, danzo, le alabo, pego con el pandero, brinco delante de la presencia de Él. Tú haces algo para Él. Tú estás haciendo algo para Él. En el servicio, en la predicación, tú y yo no estamos haciendo nada. ¿Sabes por qué? Porque estamos sentados.
¿Cuánto lo entendemos? Ese es el tiempo en el que yo hago algo, yo predico. Pero al igual si yo estuviera de aquel lado, yo no tendría nada que hacer, estuviera sentado. Pero en la alabanza es cuando tú y yo le glorificamos con nuestros cuerpos, como un culto racional todos los días de nuestra vida, como dice el libro de Romanos. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Es donde tú y yo hacemos algo para Él. Donde le alabamos, le glorificamos y le exaltamos. ¿Dónde me quedé? Bueno, sin pastor, el rebaño se esparce, entraría en los desiertos, se perderían en los montes y no tendrían una oveja, o habría ovejas, mejor vamos a llamarla de esa manera, sin un pastor. ¿A dónde tú y yo podríamos ir sin Él? Si Él es el pastor y tú y yo somos las ovejas, y si tú y yo no le tenemos a Él y no somos instruidos por Él, ese es el momento en el que tú y yo estamos perdidos. Porque una oveja sin dirección se pierde. Y Yeshua dijo, porque mis ovejas oyen mi voz y ellas me escuchan. Quien no escucha o no ha oído es porque no ha podido ser oveja. Porque la oveja es aquella que escucha la voz de su pastor. Es como si el pastor viniera hablando, silbando, yo no sé. Y al momento, ¿sabes? No necesitan de ver al pastor. En el momento que las ovejas escuchan la voz del pastor, del que las guía, del que las cuida, las protege y les da dirección, todas van detrás de Él. Y Yeshua dice, mis ovejas oyen mi voz y me escuchan y ellas me obedecen. ¿Cuántos de aquí somos ovejas? ¿O cuántos de nosotros deseamos ser ovejas? Sabes, hay de todo en el reino. En el reino de Yahweh, dice, creo que es Lucas 24, no recuerdo exactamente, pero las ovejas y las cabras también crecen juntas. ¿Cuántos entendemos que así como hay ovejas, también hay cabras? Pastor, no, sí hay. Sí hay. La cabra es solitaria. Sabes, a la oveja no le gusta comer y no deja que otras coman. Sabes, la cabra, perdón. Son ovejas, no se vayan a confundir, ¿ok? Si no, ya estaría en un gran problema. Sabes, una vez me impactó tanto. Una vez tuvimos la oportunidad, no me acuerdo, fue un zoológico y alimentabas a la oveja, que era la oveja, ¿verdad? Era una oveja la que estaban ahí. Y estabas alimentando y estaban también la cabra y estaban las ovejas. Y estábamos alimentando y la oveja estaba come y come. Y la cabra solitaria arriba. Pero en el momento que miró que la oveja estaba comiendo, se vino con todo. Hasta yo me asusté que no me vaya a pegar a mí también. Y le dio un golpe a la oveja que le empujó para un lado, la quitó completamente. Y dije, se va a comer toda la comida. Probó y fue todo lo que hizo. Ni comió, ni dejó que la oveja pastara, ni comiera. A la cabra le gusta herir y le gusta dañar. La oveja es pacífica. Amén. ¿Cómo somos nosotros? ¿Nos gusta dañar, golpear, herir? No, pastor, yo no golpeo a nadie. Pero ¿qué tal nuestras acciones? ¿Qué tal tus palabras?
cómo hablamos, cómo nos relacionamos, qué decimos. Porque a veces pareciera que no hacemos nada, pero tal parece que es pico aquí, pico, 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 para que alguien me diga algo. Así hay muchos. O habemos muchos, déjame me incluyo con ustedes. Porque todos somos humanos y todos cometemos errores. Es más, dice el apóstol Pablo, dice que ofendemos en muchas y diferentes maneras. Tal vez te puedo ofender y perdóname. Pero muchas veces así son nuestras actitudes. Herimos, ofendemos, dañamos con nuestras acciones, con nuestras palabras. Y la oveja no es así. Si tú y yo verdaderamente somos ovejas, nuestra actitud y nuestro comportamiento no debería de ser ese. ¿Cuántos decimos amén? Porque no hemos aprendido así de Él. Sabes, muchas veces el Padre tiene que escudriñar lo que hay aquí dentro en el corazón. Y te digo porque es muy fácil a veces ofender con nuestras palabras, herir. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y sabes, si lo digo no es para que nos sintamos mal, cualquiera de nosotros, yo no sé si alguno de nosotros tenga alguna falla en nosotros, si no es con el afán de juzgar, pero sí sé que la palabra dice que si tú y yo nos juzgáramos a nosotros mismos, tú y yo no seríamos juzgados. ¿Sabes quién es el mejor juez? Nosotros. Porque cada uno de nosotros sabe lo que hay dentro de uno. Dice la palabra, dice, ¿quién conocerá, dice el espíritu del hombre? Dice, sino el hombre mismo. El único que se puede conocer a sí mismo, eso nosotros. Aunque nos engañamos, sí. Y es engañoso el corazón, sí. Pero también sabemos cuando lo hacemos, como podríamos decir, con toda alevosía y con toda ventaja y con toda la intención. ¿Sí o no? Porque sabemos que después lo trato de acomodar y digo, no era mi intención, si era toda la plena intención. Si salió del corazón es porque ahí estaba. No lo quise decir, no, si lo quisiste decir. Dice que de todo lo que hay en el corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo que digo, hablo y expreso son esas actitudes, pues significa que hay algo que realmente el Padre necesita hacer donde, aquí adentro de nuestros corazones. ¿Cuántos decimos amén por ello? Amén. Vamos a continuar un poquito. Entonces, en el momento que uno camina sin Yeshua, uno se puede perder, nos podamos separar de lo que Él ordena, uno puede justificarse por eso, por uno o por otra cosa, pero nos salimos fuera de esa protección, de esa cobertura que Él tiene sobre nosotros. Esa persona o ese tipo de persona se mete en el desierto, en los montes, y generalmente lo que le sucede a una oveja que es separada de todo el grupo, de todo el rebaño, de donde camina con su pastor, no solamente se pierde, se desvía, pero es una oveja que es afectada, es una oveja que es atacada, derribada y devorada por las bestias. Dice la palabra que Satanás no ha venido sino a robar, matar y destruir. ¿Quién es aquel que ha venido para destruir tu vida y la mía, Padre? Satanás. Él. En el momento que tú y yo nos desviamos, yo siempre he dicho, en el momento en el que tú y yo decimos, yo me voy a dar un tiempo. Sabes, en las cosas de Yahweh no hay tiempos fuera. ¿Y sabes por qué?
Porque en el momento en el que yo me alejo un poquito porque diga, yo necesito esto, yo necesito lo otro, es en el momento en el que yo estoy dando la oportunidad para que el enemigo venga y ataque. Porque mi defensa y mi guardia está abajo. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso tú y yo no podemos. Vamos a ponerlo de esta manera, no podemos darnos ese lujo. Porque es en el momento que nuestra guardia baja y nuestra defensa también. Tú y yo tenemos que estar atentos. Sabes, de la única manera de estar en protección, di conmigo, la única manera, y con esto yo creo que ya voy terminando y la dejo para la siguiente semana, la única manera para tú y yo poder estar protegidos y la clave de nuestro éxito es estando al lado del pastor. Y ese pastor es Yeshua. En el único lugar donde tú y yo nos encontraremos seguros como ovejas es a su lado. Confiando y creyendo en Él. Yeshua dice Juan capítulo 15, dice, porque si mis palabras permanecen en ustedes, es en Él. No es separados. Di conmigo, es estando con Él. Separados de Él, tú y yo no podemos hacer nada. Tú y yo estamos perdidos. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Vamos a orar. Padre Yahweh, gracias, Padre, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas y en nuestros corazones en esta hora. Gracias, Padre, porque en todo tiempo, Padre, tú has estado ahí para con nosotros. Que aunque muchas veces, Padre, nos hemos apartado y nos hemos desviado de tu camino, tu cuidado, tu protección y tu misericordia, Padre Yahweh, siempre nos ha alcanzado. Porque siempre nos has guardado en el hueco de tu mano. Y que aún muchas veces, aunque tomamos decisiones incorrectas, siempre has estado ahí. Ayúdanos, Padre, a escudriñar nuestras vidas, nuestros corazones, y así como decía el salmista, escudriña nuestros corazones y mira si en nosotros hay camino engañoso. Padre, perdónanos si muchas veces nos hemos justificado en nuestros hechos, en nuestras acciones. Padre, y nunca hemos reconocido nuestras faltas y nuestros errores. Padre Yahweh, perdónanos. Padre, tu palabra dice que si tú y yo no perdonamos, tú tampoco nos perdonarías. Y el principal enemigo, Padre, sobre nuestras vidas es la soberbia. Porque es aquello que no nos deja reconocer nuestras fallas y nuestros errores. Cuando tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú nunca, Padre Yahweh, despreciarías. Ayúdanos a que cada uno de nosotros pueda tener este mismo corazón como David lo tenía. Un corazón, Padre, que era conforme al tuyo. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción que has traído en esta tarde, en esta hora, para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, que tu palabra pueda ser sembrada en nuestras vidas y en nuestros corazones y pueda producir un fruto, Padre, en cada uno de nosotros. Que aún seas tú preparando, Padre, la siguiente semana, Padre, si es conforme a tu voluntad, continuar, Padre, con este mensaje. Ayúdanos, Padre, a poderlo entender, no solamente con nuestro entendimiento, pero con nuestros corazones. Para que los ojos de nuestros corazones puedan ser iluminados y podamos entender el gran riesgo que estamos sin caminar del lado tuyo. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Y así con tus manos levantadas,
Padre, con la autoridad que tú me has dado sobre este lugar. Y así como ordenaste, Padre, a Aarón para que bendijera el pueblo, Padre. De esta misma manera levantamos nuestras manos delante de ti en señal de rendición. Yevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.